He apreciado grandemente la música. Ha sido de alta calidad esta semana. Gloria a Dios. Mañana a la tarde vamos a hablar un poquito de una filosofía de la música adventista. Por ahí corre un mito en cuanto al pastor Bor. Que el pastor Bor cree que solamente hay que cantar himnos del himnario. Eso es un mito. No creo eso ni nunca lo he creído. Es interesante cómo se riegan los mitos. Otro mito que se riega es la idea de que yo creo que hay instrumentos satánicos. Yo no creo que hay instrumentos satánicos, pero creo que se pueden usar instrumentos en forma satánica. El problema no es con los instrumentos. El problema es la forma en que se usan los instrumentos. La misma trompeta que toca un himno puede tocar jazz. Pero mañana hablamos un poquito más de eso, nada más le estoy despertando el apetito. Bien, esta noche vamos a estudiar el tema titulado Viviendo sin intercesor. Y voy a hacer un breve repaso de algunos puntos. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer lo que hacemos cada noche. Vamos a implorar la bendición de nuestro Dios al abrir su santo libro. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de comenzar las horas de tu santo sábado en tu santo templo. Gracias, Padre, por tu santo libro, que es una guía segura en un mundo que anda despistado, sin brújula. Gracias porque nos has revelado claramente lo que va a ocurrir muy pronto para que nos podamos preparar. Esta noche, al trazar este tema, pedimos que bendigas a cada alma reunida en este lugar, que bendigas también a cada persona que está viendo esta presentación a través del internet. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada corazón y cada mente de una forma clara. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de venir a tu trono con confianza, no porque nosotros tengamos algún mérito, porque somos pecadores, pero porque venimos arrepentidos y confesando nuestro pecado y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú contestes esta oración, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. A fin de hablar sobre el cierre de la puerta de la gracia, o viviendo sin intercesor, necesitamos ir hacia atrás un poco y repasar algunos eventos que suceden antes de que tengamos que vivir sin intercesor. Como vimos en nuestro estudio de anoche, la red del Evangelio reúne peces buenos y peces malos en la iglesia, creyentes genuinos y creyentes falsos. Reúne vírgenes sabias y reúne vírgenes fatuas. Reúne trigo y reúne cizaña. Ojalá que la predicación del Evangelio trajera a la iglesia solamente trigo, solamente vírgenes sabias, solamente peces buenos, pero no sucede así. En la red del Evangelio, la predicación del Evangelio trae y reúne en la iglesia buenos y malos, creyentes genuinos y creyentes falsos. Según vimos en nuestro estudio de anoche, el propósito del juicio es revelar ante los seres celestiales quién es genuino y quién es falso. Porque los seres celestiales no pueden leer el corazón, no pueden leer la mente de la gente, no sabe en lo que está en el interior del corazón. Por eso es necesario en el juicio revelar la vida de la gente por dentro y por fuera, para que el universo pueda ver si el arrepentimiento y la confesión
y la fe en Cristo fue genuina o no. Es decir, el propósito del juicio es revelar al universo si el arrepentimiento fue genuino o no. Porque no todos los que profesan a Cristo son verdaderos seguidores de Jesús. Después que se haya predicado el Evangelio, todos hayan tomado su decisión y el juicio haya revelado quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús, el juicio celestial concluirá. Los fieles recibirán lo que se conoce como el sello de Dios, y los que son infieles recibirán la marca de la bestia. Si quieren saber qué es el sello de Dios y la marca de la bestia, los invito a venir mañana en la mañana al culto, donde hablaremos de nuestro día en la profecía. Vamos a hablar de ese punto específico, Dios mediante. Yo creo, por lo que estamos viendo en el mundo y también en la iglesia, que el Señor Jesucristo está muy próximo a cerrar su ministerio en el santuario. Así que una vez que concluye el juicio, todo caso ha sido decidido. El jurado celestial habrá examinado todos los casos sin falla y habrá fallado correctamente en cada caso. Y como resultado, el reino de Jesús estará completo, pues ya se habrán apartado los que son genuinos de los que son falsos. El reino de Cristo, cuando concluye el juicio, está completo, porque Él ha revelado en el juicio quiénes son los súbditos de su reino. Es decir, cuando dice Daniel 7 que fue a recibir el reino, no significa que está recibiendo una esfera geográfica, sino que va allá a abrir los libros para mostrar quiénes son los súbditos que pertenecen a su reino. Y entonces, cuando ya se haya decidido en el juicio quiénes son los hijos fieles de Jesús, entonces se cerrará la puerta de la oportunidad, se cerrará la puerta de la gracia. Ya no hay razón para que la gracia continúe, porque todos habrán decidido estar en un lado o en el otro lado. Vayan conmigo a Apocalipsis 22 y vamos a leer los versículos 10 al 12. Apocalipsis 22 y los versículos 10 hasta el versículo 12. Y hay 3 puntos de tiempo que quiero que notemos en estos versículos. 3 puntos de tiempo. Aquí le está hablando el ángel a Juan y dice lo siguiente: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? De Apocalipsis. Ahora, cuando dice no selles las palabras del libro, ¿significa entonces que la gente puede abrir el libro y entenderlo? Claro, porque si el libro estuviera sellado, nadie podía entender el mensaje que tiene el libro. ¿Recuerdan el libro de Daniel 12 y el versículo 4 donde dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin? Mientras el libro estaba sellado, nadie podía en realidad comprender un mensaje del libro. Es decir, el primer punto de tiempo es cuando el libro de Apocalipsis está abierto a la comprensión de los seres humanos. No está sellado, sino está abierto para que la gente pueda determinar su mensaje, pueda recibir el mensaje y salvarse. Pero ahora noten el segundo punto de tiempo. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa eso? El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué está cerca? Noten el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ven que ese versículo está diciendo que todos los casos están decididos? Irreversiblemente. El tiempo que está cerca es el tiempo cuando todos los casos habrán sido decididos. El santo seguirá siendo santo, el justo seguirá siendo justo, el impío seguirá siendo impío, el injusto seguirá siendo injusto. Se cierra la puerta de la gracia, se pronuncian estas palabras. Y luego viene el tercer punto de tiempo. En el versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué evento es ese? La segunda venida de Jesús para dar la recompensa a sus fieles hijos. Ahora fíjense, entonces tenemos 3 puntos de tiempo. Primero, el libro está abierto. Apocalipsis. La gente lo puede entender, puede asimilar el mensaje, puede recibir al Señor. Pero llega el tiempo en que todos los casos están decididos y se hace este anuncio del versículo 11. Y luego entonces viene Jesús para dar su galardón conforme a las obras. Ahora yo pregunto, para dar el galardón conforme a las obras, ¿es necesario que de antemano se hubieran examinado las obras? Lógico. La recompensa no se da sino hasta que se haya examinado la vida de las personas. Y cuando se ha examinado la vida, entonces se pronuncia justo el que es justo e injusto el que es injusto. Apocalipsis 15, 5 al 8, describe el tiempo cuando se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo, cuando concluya el juicio. Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Vamos a leer estos versículos tan significativos. Dice: después de esas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué fue abierto en el cielo? El templo del tabernáculo. Ahora, el tabernáculo es la carpa que tiene lugar santo y lugar santísimo. Pero este es el templo del tabernáculo. Ahora escuchen lo que voy a decir. La palabra templo que se usa aquí se usa 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y todas las veces que se usa en Apocalipsis la palabra templo, se refiere al lugar santísimo del santuario celestial, el lugar santísimo del tabernáculo. Por ejemplo, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 11, 19, donde dice que el templo fue abierto en el cielo y se vio en el templo el arca del pacto. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo, la mismita palabra. Es decir, el tabernáculo, el templo del tabernáculo es el lugar santísimo. Así que dice aquí que el lugar santísimo es abierto. ¿Y para qué se abre? ¿Para que la gente pueda entrar y salvarse? No. Ahora se abre con un propósito diferente. Dice en el versículo 6, y del templo salieron. Se abre el templo no para que la gente pueda entrar, sino para que ciertos ángeles puedan salir. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles, a los 7 ángeles que tenía las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué tenían las copas? ¿Estaban llenas de qué? Estaban llenas de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Hoy en día los juicios de Dios caen sobre la tierra, pero van mezclados con misericordia. Pero aquí dice que las copas de la ira de Dios estarán llenas.
Es decir, la puerta de la gracia se ha cerrado en este momento. Y ahora fíjense lo que dice en el último versículo de este pasaje, el versículo 8. Y el templo, es decir, el lugar santísimo a donde se hizo el juicio, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, en el lugar santísimo, donde se encontraba ¿quién? Jesús, haciendo una obra ¿de qué? De juicio. Dice, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se cierra el templo y nadie puede entrar. Ahora yo pregunto, ¿nosotros podemos entrar al templo celestial hoy? Sí, ¿cómo podemos entrar si estamos en la tierra? Entramos allá por fe. Seguimos la obra de Jesús allá por fe. ¿Me están entendiendo? Por eso es que Dios dio, fíjense, los israelitas no podían entrar al santuario, pero podían visualizar el santuario, porque Dios dio una descripción del santuario. Por eso la dio Dios. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, como vimos anoche, la gente se reunía alrededor, afligía su alma, ayunaba, no trabajaba, porque era el gran día del juicio, y seguían por fe lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario. Es decir, ahora nosotros podemos acercarnos, dice la Biblia, al trono de la gracia con confianza, dice en Hebreos el capítulo 4. Y podemos entrar porque Cristo está allí. Podemos traer nuestros pecados a Jesús para que Jesús perdone nuestros pecados. Pero aquí dice que viene el tiempo cuando el templo celestial, el lugar santísimo, se va a cerrar. Nadie va a poder entrar y luego se va a abrir. No para que podamos entrar, sino para que los ángeles con las plagas puedan salir para derramar sus plagas sobre el planeta Tierra. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Daniel 12 y el versículo 1. Estamos hablando ahora del cierre de la puerta de la gracia. Cuando cesa la intercesión de Jesús, cuando ya su reino está completo, todos los casos han sido decididos para vida o para muerte. Daniel 12 y el versículo 1 dice: en aquel tiempo, si ustedes miran el contexto, van a encontrar que los versículos anteriores, los poderes de la tierra se han reunido para perseguir y tratar de destruir al pueblo de Dios. Y cuando están a punto de destruir al verdadero pueblo de Dios al final de la historia, porque va a haber persecución contra el pueblo de Dios, el Señor Jesucristo hace algo. Dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un nombre que se le da a Jesús. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Es un nombre que denota desafío. Y cuando en el libro de Daniel y Apocalipsis se menciona a Miguel, generalmente son en escenas de conflicto con los impíos y con Satanás. Y es un desafío. ¿Quién es como Dios? Porque Miguel es Cristo, pero es Dios. Es un nombre que se le da. Por eso es, ¿quién es como Dios? Así que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. ¿Qué significa la palabra levantará? Bueno, en Daniel 11, el capítulo anterior, se usa la misma palabra y nos ayuda a entender qué significa se levantará Miguel. Vamos a Daniel, el capítulo 11 y el versículo 2. Daniel 11:2. Se usa la idéntica palabra levantará, pero no se traduce igual. Lamentablemente no se traduce igual, aunque es la misma palabra. Y nos explica qué significa el levantar de Miguel. Dice ahí en Daniel 12 y el versículo Daniel 11 y el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Esa palabra habrá es la misma palabra levantar.
Es decir, se podría traducir, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes iban ¿a qué? A gobernar. Entonces, ¿qué significa Daniel 12:1 cuando dice se levantará Miguel? Significa que va a empezar a gobernar. ¿Y por qué puede empezar a gobernar? Porque su reino está completo. Porque ha concluido, ¿qué cosa? Ha concluido el juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a Génesis 7:16. Todavía estamos hablando del momento cuando se va a cerrar la puerta de la gracia. Y algunas personas dicen, bueno, yo puedo arrepentirme y puedo aceptar al Señor Jesús hasta el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Todavía hay tiempo, pero déjeme decirles algo. Si usted se llegase a morir esta noche, ya su puerta se cerró. No necesariamente todos van a llegar al momento cuando se cierre la puerta de gracia corpórea de todo el mundo. Por eso no podemos decir, hay tiempo. No, no hay tiempo. Porque en el momento de la muerte nuestra historia terminó. Y ya no podemos decidir más. Nuestro caso queda decidido. La puerta de la gracia individual se cierra en el momento de la muerte. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En este instante es que hay que tomar la decisión. Pero tenemos la tendencia de procrastinar. Decimos, no hay tiempo, yo lo hago mañana, o yo lo hago. Cuando yo resuelva todos mis problemas, yo lo hago. Queridos hermanos y amigos, no podemos darnos ese lujo, porque mañana no es nuestro, en un minuto no es nuestro. El minuto que Dios nos da es el presente en que estamos viviendo. Génesis 7:16. Yo pregunto, ¿Noé predicó un mensaje poderoso? Sí. El mensaje de Noé dividió al mundo en 2 grupos. El mensaje de Noé fue un mensaje de juicio, porque dividió el mundo en 2 grupos, los fieles y los infieles. Y claro, los fieles eran muchos y los infieles eran pocos. Sí, porque hoy en día la gente dice, ¿y cuántos miembros tiene la iglesia adventista? 18 millones. La mía tiene 1,000 millones. Es la minoría la que siempre ha estado con Dios, no la mayoría. No se dejen guiar por mayorías, porque la mayoría, todo el mundo profesa creer en Jesús. Pero Jesús dijo, pocos serán los salvos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque son pocos los que escogen al Señor. Ahora, Noé terminó de predicar su mensaje y quiero que noten lo que sucedió. Génesis 7:16. Hablando de los animales dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Noé? No, Dios cerró la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? Porque todos habían decidido con quién iban a estar. Aunque Noé hubiera predicado 1000 años más, ninguna de esas personas se hubiera arrepentido. Y los que aceptaron el mensaje de Noé, que eran todos miembros de su familia, oiga, si Noé fuera un obrero, el de la iglesia hoy, dirían que su campaña fue un fracaso. Imagínense ustedes una campaña evangelística de 120 años y se bautizan 8, dice en 1 Pedro 3, se bautizan 8 y todos son miembros de la misma familia. Dice, Jehová le cerró la puerta. Y enseguida se cerró la puerta, comenzó a llover. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Ahí se acabó la gracia. Pero pasaron 7 días. Y el 8º día, porque son 7 días completos, el 8º día,
Los que están fuera del arca. Y ahora yo pregunto, durante esos 7 días, ¿ustedes creen que la fe de Noé y su familia fue probada? Imagínense, pasa un día, cielo azul. 2 días, radiante sol. 3 días, ni una nube. 4, 5, 6, 7 días. ¿Cómo cree que se portaron los que estaban fuera del arca durante esos 7 días? Cada día más altaneros. Esos locos allá adentro con todos esos animales. Pero muy temprano, el 8º día, empezaron a ver objetos voladores no identificados. ¡Nubes! Porque la tierra era regada de un vapor que subía, no era regada por lluvia. Y comenzaron los truenos, y refulgieron los relámpagos, y empezó a caer lluvia. Al principio lentamente y luego a torrentes, cataratas. Dice, las cataratas del cielo fueron abiertas y las fuentes del gran abismo se reventaron. Y todos los que estaban fuera del arca perecieron. La puerta se cierra antes de que venga la destrucción. Y hay un tiempo de prueba entre cuando se cierra la puerta y cuando finalmente viene la recompensa. Muy importante ese dato. Señor Jesucristo dijo que iba a venir como ladrón. Mucha gente cree que eso tiene que ver con la segunda venida de Jesús, que la venida como ladrón es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús está involucrada, pero hay algo más profundo. Aquí en Buenos Aires hace frío en el invierno. Frío húmedo, me dicen, ¿no? Imagínense una persona aquí en Buenos Aires que no tiene calefacción en la casa. Pone bien frío, terrible, tiene que meterse debajo de las cobijas. Entonces llega a la casa, come, se mete debajo de las cobijas, calientico. Y cuando está bajo las cobijas se acuerda que se le olvidó trancar la puerta. Yo estoy tan calientico aquí debajo de estas cobijas. ¡Y qué flojera me da! Yo llevo 20 años viviendo en esta casa y nunca ha venido un ladrón. Y se queda debajo de las cobijas. Y esa misma noche, porque no estaba velando, ni estaba listo, llega el ladrón y encuentra la puerta abierta. Y se roba, mejor dicho, todo lo que es de valor se lo roba. Yo pregunto, ¿los que están en la casa están conscientes de que el ladrón ha venido? No. ¿Cuándo se dan cuenta que el ladrón los visitó? Por la mañana cuando se despiertan, pero ya es demasiado tarde. La venida de Jesús como ladrón significa que la puerta de la gracia se va a cerrar y mucha gente, porque no velaron, van a estar inconscientes de que la puerta se cerró. Y no lo sabrán sino hasta que Cristo venga en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pero entonces será demasiado tarde para aceptar la salvación. Se cierra la puerta de la gracia. Cristo deja de interceder. El juicio ha terminado. Y luego el Señor Jesucristo desempeña una labor muy interesante. La ceremonia del macho cabrío Azazel. Vayan conmigo a Levítico 16 y el versículo 7. Levítico 16 y el versículo 7. Ustedes recuerdan que se escogían 2 machos de cabrío, ¿verdad que sí? Un macho cabrío se sacrificaba, representaba a Cristo. El otro macho cabrío se presentaba vivo. Ahora, ¿a dónde se presentaba vivo el macho cabrío Azazel? La Biblia nos lo dice. Levítico 16 y el versículo 7. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. ¿A dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, el macho cabrío Azazel era presentado inmediatamente fuera de la cortina que dividía el atrio del lugar santo.
El sumo sacerdote salía, tomaba todos los pecados los pecados que habían sido confesados y perdonados, ahora los traía y colocaba la responsabilidad final sobre el macho cabrío Azazel. Ahora, ¿dónde va a estar Satanás cuando la responsabilidad final por el pecado sea colocado sobre él? Va a estar en la tierra. El atrio representa la tierra. Y usted dice, ¿por qué el atrio representa? En el cielo no hay atrio. Y hay una razón muy importante. Y es que la obra del atrio la hizo Cristo en la tierra. En el campamento es donde viven los pecadores en la tierra. El altar del sacrificio, la tierra. El lavacro, en el patio, en la tierra. Es decir que el atrio representa la tierra. Salía el sumo sacerdote, donde estaba el macho cabrío esperando, Azazel, y colocaba la responsabilidad por todos los pecados que habían sido limpiados del santuario sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y entonces Azazel era enviado al desierto donde no había habitantes. Lo dice en Levítico 16, pueden leer ese capítulo. Ahora, ¿qué representaba esta ceremonia? Esta ceremonia se cumple en Apocalipsis 20, 1 al 3. No voy a ir allá porque ustedes seguramente conocen ese pasaje. Cuando el Señor Jesucristo termine su obra intercesora, su reino está completo, la puerta de la gracia se cierra, el próximo acto de Jesús es salir del lugar santísimo a la puerta del santuario celestial, y en la tierra está esperando ¿quién? Satanás, el originador y perpetuador del pecado. Y todos los pecados que fueron metidos al santuario por la sangre de Cristo, ahora son tomados y colocados sobre la cabeza de Satanás. Y Apocalipsis 20, 1 al 3 dice que es enviado a un mundo desordenado y vacío, donde no hay habitantes, porque todos los habitantes están muertos. La ceremonia de Azazel se cumple en Apocalipsis 20 y el versículo 1 al 3. Ahora, algunas personas dicen, entonces el pastor Bohr está diciendo que Azazel nos salva del pecado. Le sacan eso en cara a los adventistas. Dicen, ¿ustedes creen que porque finalmente se coloca la responsabilidad final sobre el macho cabrío Azazel, el macho cabrío entonces está salvando a los pecadores? No. Déjeme darles varias razones por las cuales esto no es cierto. En primer lugar, si ustedes leen Levítico 16, van a encontrar que cuando los pecados son colocados sobre la cabeza de Azazel, ya el santuario ha sido purificado. Azazel no purifica el santuario. La sangre del primer macho cabrío purifica el santuario. Además de eso, la sangre del macho cabrío Azazel no era derramada. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El macho cabrío Azazel no remite el pecado. El pecado ya había sido perdonado cuando entró al santuario. Y el santuario fue purificado por la sangre de Cristo Jesús. Pero Él es el que originó el pecado y es últimamente el responsable del origen del pecado y de la perpetuación del pecado. Además de eso, la tradición judía claramente en varias fuentes dice que los dos machos cabríos, el uno para el Señor es de Jehová, mientras que el otro macho cabrío es antagónico a ese y representa el poder del maligno, a Satanás. La tradición judía dice eso. Claramente cuando uno lee el Levítico 16, dice un macho cabrío para Azazel y el otro macho cabrío para el Señor. Ahora, si los dos fueran para el Señor, ¿por qué no dice los dos eran para el Señor? Es decir, el Señor Jesucristo coloca
los pecados sobre la cabeza de Azazel, que ha purificado del santuario. Los pecados de los redimidos, de los que fueron perdonados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces Jesús vuelve otra vez al lugar santísimo. Ustedes pueden leer la secuencia en Levítico 16. Vuelve al lugar santísimo y en el lugar santísimo se cambia sus vestiduras y deja de ser sumo sacerdote. Yo pregunto, ¿qué función desempeña Jesús desde que ascendió al cielo? Es sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos el capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Ahí nos dice cuál es la función del Señor Jesucristo desde que ascendió al cielo. Aquí está escribiendo, creo yo, el apóstol San Pablo, por lo menos la tradición eclesiástica dice que Pablo es el que está detrás del libro de Hebreos. Dice en Hebreos 8, 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal que sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, ¿y de qué? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde ministra Jesús desde su ascensión? En el verdadero tabernáculo. ¿Dónde es eso? En el cielo. Ahora, si Jesús está sirviendo como sumo sacerdote antes que se cierre la puerta de la gracia, ¿cómo estará vestido? Una pregunta un poquito medio ridícula. Si está sirviendo como sumo sacerdote, entonces tiene que estar vestido de sumo sacerdote. Ahora, cuando dice que Jesús se va a cambiar las vestiduras después de colocar la responsabilidad final sobre Azazel, quien es el responsable últimamente del origen del pecado, Señor Jesucristo regresa al lugar santísimo y se cambia sus vestiduras. Y algunos dicen, ¿y dónde dice la Biblia eso? Bueno, no es muy complicado entenderlo. Una vez me decía alguien, por cierto era adventista, me dice, ¿dónde encuentras tú en la Biblia que Cristo se cambia las vestiduras? Yo le dije, bueno, si tú tan solo usaras un poquito de la materia gris que Dios te dio, podrías saber. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, bueno, déjame preguntarte, ¿dónde está Jesús hoy? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo? Es sumo sacerdote. ¿Y cómo está vestido? Como sumo sacerdote. Y le dije, ¿y cuando Cristo regrese a la tierra, cómo viene vestido? La Biblia dice que como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si Jesús está vestido de sumo sacerdote ahora, pero cuando regrese va a estar vestido como Rey de Reyes, antes de que venga tiene que haberse cambiado. ¿Sí o no? Hasta un niño entiende eso. Así que Jesús se cambia sus vestiduras, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, que significa que ahora la intercesión ha concluido. ¿Y por qué es que se viste como rey? Porque su reino está completo. ¿Ven? ¿Entienden el asunto? En el juicio se demostró quiénes son los súbditos de su reino. Y por lo tanto ahora, ¿de qué les sirve seguir vestido como sumo sacerdote? De nada. No hay nadie por quien interceder. Y por lo tanto Jesús se cambia sus vestiduras. Y ahora escuchen lo que voy a decir. Cuando el Señor Jesucristo se cambia sus vestiduras, de sus vestiduras sumos sacerdotales a sus vestiduras reales, a sus vestiduras como rey, el Señor Jesucristo no viene inmediatamente en ese momento. Porque después de cerrarse la puerta de la gracia, viene un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta Tierra. Y el pueblo de Dios estará aquí durante ese periodo. Su fe será severamente probada.
Satanás hará todo lo posible por sacudir su fe en el Señor. Vamos a Daniel 12 y el versículo 1 para que ustedes vean dónde se habla de ese tiempo de angustia después que se levanta Miguel. Dice en Daniel 12 y el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese es el defensor del pueblo. ¿Y será qué cosa? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué va a haber después que se levante Miguel? ¿Qué significa después que comience a reinar? Va a haber un tiempo de angustia que jamás se ha visto en la historia del planeta Tierra. ¿Y qué va a pasar? La existencia del pueblo de Dios va a peligrar, porque el libro de Apocalipsis dice que se va a imponer la marca de la bestia, y el que no reciba la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Y es más, dice que el que no adore a la imagen de la bestia será muerto y perseguido. Ese es el tiempo de angustia. Pero el mensaje alentador de este versículo dice: pero en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo. ¿Quiénes son los del pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El de la vida. ¿Sus nombres todavía están en el libro de la vida después del juicio? Claro. Ahora escuchen. Alguien me estaba preguntando: pastor, está bien, cuando yo me arrepiento de mi pecado y confieso mi pecado y confío en Jesús y me bautizo uniéndome con Jesús, ¿qué pasa cuando yo peco después del bautismo? Porque toda la gente peca después del bautismo. Si dicen que no, pues acaban de pecar. ¿Qué sucede? Me dicen. Es muy sencillo. Arrepiéntase de nuevo. De verdad. Confiese el pecado. Confíe que Jesús está dispuesto de poner su vida y su muerte para cubrir ese pecado. No tiene que bautizarse de nuevo, porque el bautismo es como un matrimonio. Y el matrimonio se hace de una vez por todas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Matrimonio se hace al principio y luego quedan casados. Es decir, que el Señor Jesucristo recibe a las personas que pecan después del bautismo, con tal que estén arrepentidos y confesando su pecado y confiando en Jesús y aborreciéndose por su pecado que crucificó a Jesús y que le causó el sufrimiento en el Getsemaní. El Señor Jesucristo mete ese pecado al santuario por medio de su sangre, lo cubre por su sangre y pone perdonado. Así que hay perdón. No, fíjense que cuando una persona peca, el Señor Jesucristo no le borra el nombre. Te borré porque pecaste. Y luego cuando uno se arrepiente, otra vez escribo el nombre. No, una vez que una persona acepta a Cristo, el nombre queda. Hasta que su nombre sale en el juicio, y entonces se va a determinar si la persona de verdad se arrepintió, confesó y confió en el Señor Jesucristo. Y en ese momento, si se ve que sí, entonces su nombre será retenido en el libro de la vida. Por eso dice: serán libertados todos los que se hallen ¿dónde? Escritos en el libro. Tiene que haber pasado por el juicio para que su nombre esté escrito en el libro. Hay otro texto que habla de esta tribulación. Mateo 24 y el versículo 16. Jesús describió este periodo. Va a ser un periodo muy difícil. Y la mayoría de los que siguen a Jesús no están preparados para lo que viene. Dice ahí en Mateo 24: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, es decir, este tiempo de aflicción no fuesen acortados, nadie sería salvo.
Mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo pregunto, ¿los escogidos van a pasar por este tiempo de angustia? ¿No lo dice acaso el versículo? Dice, por causa de los escogidos los días serán acortados, los días de angustia. Pues si van a ser acortados por causa de los escogidos están pasando por ellos. Tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Escuchen bien, vamos a repetir la historia de Job. ¿Recuerda la historia de Job? ¿Por qué Dios va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de aflicción? ¿Saben por qué? Porque Satanás le dice a Dios, los que te siguen a ti, te siguen porque tú los proteges. Tú nunca me has permitido tener dominio total sobre la tierra. Siempre estás interfiriendo. Siempre ponen un escudo alrededor de tus hijos. Pero si tú me permitieras probarlos al máximo, si tú me dieras control completo sobre el planeta y me permitieras afligirlos, te blasfemarían a tu rostro. La reputación de Dios está en juego. La historia de Job se va a repetir. ¿Ustedes recuerdan la historia? Interesante. Yo tengo 2 sermones sobre Job, haciendo el paralelo. Es impresionante. ¿Recuerdan que una vez hubo una reunión en el cielo? Y vinieron los hijos de Dios, que en realidad son los representantes de todo el universo, que se reúnen con el Señor de vez en cuando para reuniones. Porque Dios es un Dios que le delega. Él puede hacer todo, pero Dios delega responsabilidad. Le delega a los ángeles, le delega a los querubines, a los serafines. Es decir, Dios gobierna tiene un gobierno representativo. Y vienen los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios se aparece el que le robó la posición a Adán en el planeta, representando el planeta. Y Dios le dice, mira, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, enfrente de todos los representantes del universo, dice, claro que te es fiel. ¿No ve que tú lo has escudado? Todo lo que tienes tú lo proteges. Pero si tú le quitaras todo, te blasfemaría tu rostro. Y Dios, enfrente de todos los seres celestiales, dice, haz lo que quieras con él, pero no me lo toques a él. Y para hacer una larga historia corta, Satanás le quita todo lo que Job tiene, todas sus posesiones, sus hijos, todo, los siervos, las bestias, todo se lo quita. Y luego entonces se celebra otra reunión en el cielo. Y Dios, tal vez con el pecho un poco más inflado esta vez, dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que aún tiene su integridad, aunque tú me volcaste contra él? Y Satanás dice, es que tú no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras tocarlo a él, afligirlo a él, te blasfemaría tu rostro. Y Dios, delante de todo el jurado celestial, dice, pruébalo, pero no me lo mates. Y Satanás sale y hace que a Job le salga una sarna dañosa. Y era tan terrible que tenía que rascarse con una teja, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Y su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Hasta la esposa se le volcó en contra. Y luego vienen los tres amigos especiales a consolarlo y se tornan acusadores. Ha perdido todo. Pero Job dice, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Esa es la experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Y no tenemos la fe necesaria para pasar por ese tiempo ahora. Porque no estamos estudiando la palabra de Dios, no la estamos asimilando la palabra, haciéndola parte de nuestra vida, reclamando las promesas de Dios en su palabra. Nos viene cualquier tribulación y dice, ay, dejamos de ir a la iglesia. O un hermano de la iglesia nos ofende y dice, ay, yo no vuelvo allá.
¿Qué nos hace pensar que si las cosas pequeñas nos sacuden ahora, vamos a pasar las pruebas grandes? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Algunos adventistas dicen, ¿sabe que a mí no me alcanza el dinero para pagar el diezmo? Pero cuando tenga que entregarlo todo por el Señor, yo lo entrego. ¿Qué le hace usted pensar que si no estamos siendo fieles en el diezmo, ahora después vamos a estar dispuestos a entregar inclusive la vida? Es ahora en las cosas pequeñas, en las tribulaciones, debemos darle gracias a Dios por las tribulaciones. Y los obstáculos y los problemas de la vida son bendiciones de Dios. Pastor, las bendiciones de Dios son, pare de sufrir. ¿Y qué pasa cuando el sufrir no para? Vivimos en un cristianismo que es el evangelio de la prosperidad. Todo suavecito, pero viene una crisis sobre el mundo que jamás se haya visto, mis apreciados hermanos y amigos. Y necesitamos la fe necesaria para pasar por ese tiempo. Al final del tiempo de angustia, el Señor Jesucristo va a venir a librar a su pueblo. Fíjese, investigación, sentencia y recompensa. Apocalipsis 19 tiene la descripción de la venida de Jesús para guerrear contra los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia. Apocalipsis 19 y empezando en el versículo 11 dice, entonces el cielo fue abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, son los ángeles con quien viene Jesús, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo viene Jesús? Como Rey, porque viene a buscar a los súbditos de su reino para recompensarlos, porque se ha demostrado en el juicio que son dignos de ser representados, de ser aceptados. Hablemos un poquito de la recompensa. Juan 14, 1 al 3. Juan 14 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Inmediatamente antes de esto, encontramos que Jesús le había dicho a los discípulos, me voy. Y Pedro le dijo, ¿para dónde vas? Jesús le dice, donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro dice, yo no quiero seguirte después, yo quiero irme contigo ahora. Jesús sabía que Pedro y los discípulos estaban atribulados de que Jesús se había dicho que se iba a ir. Así que en el capítulo 14 Jesús los consuela con estas famosas palabras que todos probablemente podemos repetir de memoria. A ver, acompáñenme. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, este pasaje se ha entendido muchas veces mal. Fíjense que el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Hay. Y hay esta idea de que Cristo se fue al cielo a construir moradas y casas. Aquí dice Jesús, en las casas de mi Padre muchas moradas hay, no habrá, dice hay. Cuando Él dijo las palabras, las casas estaban ahí.
Las moradas estaban allí. Y entonces hay la teoría de que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, a sembrar arbolitos y hacer un jardín bien bonito. Ahora, no me entiendan mal, Dios va a tener un jardín muy hermoso y va a preparar un lugar muy bonito para nosotros, pero Jesús no necesita 2000 años para hacer un lugar hermoso cuando hizo un mundo hermoso en 6 días. ¿Qué quiere decir? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuchen, Jesús prepara el lugar por la obra que hace en el santuario. Para poder venir, Él tiene que hacer la obra del lugar santo. Y para poder venir, tiene que hacer la obra del lugar santísimo para revelar quiénes son de Él. Es su obra en el santuario lo que prepara el lugar para sus hijos. Leamos, ya llegando al final de nuestro tema, algunos versículos más que hablan de la recompensa. Apocalipsis 22, 12. Jesús habla: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Si trae el galardón, tiene que haber decidido antes cuál iba a ser el galardón, ¿sí o no? Lo trae, tiene que haber decidido antes cuál es el galardón. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17 describe ese glorioso día. Va a haber gente que va a estar viva cuando Cristo venga. ¿Y qué va a pasar con todos los que murieron en Cristo antes de que Cristo venga? Este pasaje casi se lee siempre en los funerales. Yo no he asistido nunca a un entierro a donde no se vea ese pasaje. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes de los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Están anhelando ese día? Óigame. ¿O es que le gusta mucho Argentina? Argentina es un país muy bonito, pero no se compara al cielo. Con todas las tribulaciones y los problemas y las batallas con el tráfico y la batalla con la economía y tantas cosas. Esto no se compara, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con estar allá con nuestro querido Señor Jesús. Ahora escuchen, Jesús hizo 2 promesas y parecen ser contradictorias. El Señor Jesucristo dijo que nos iba a llevar al cielo, ¿sí o no? Sí, dijo que nos iba a llevar a la casa de su Padre. ¿A dónde es la casa del Padre? En el cielo. Jesús oró: Padre nuestro que estás en el cielo. Prometió llevar a su pueblo al cielo. Pero hay otra cosa. Jesús dijo también: los mansos tomarán la tierra por heredad. 2 promesas. Prometió llevar a su pueblo al cielo, pero también prometió darles la tierra por heredad. Ahora, ¿saben lo que dicen muchos cristianos? Dicen: mire, para que Jesús pueda cumplir esas 2 promesas de llevar al pueblo al cielo y luego entonces que ellos tomen la tierra por heredad, tiene que haber un rapto de la iglesia. Dicen: Cristo 7 años antes de su gloriosa venida viene y se lleva al cielo a los fieles en el rapto, y luego 7 años más tarde Jesús viene con los que se llevó, y entonces establece su reino en la tierra, y los mansos toman la tierra por heredad. Inventan el rapto porque ellos ven que esta es la única manera de cumplir las 2 promesas.
7 años en el cielo, ahí cumple una promesa, y luego toma la tierra por heredad cuando Jesús viene a reinar en el milenio aquí en la tierra. Pero hay otra forma de entenderlo, en que Jesús cumple las dos promesas. La primera promesa se cumple en el hecho de que Jesús viene por segunda vez en poder y gloria y se lleva a su pueblo al cielo por 1000 años. Y luego, después de los 1000 años, Jesús vuelve con ellos y los santos toman la tierra por heredad. Ese es el concepto bíblico. No es necesario la idea de un rapto para que Jesús cumpla las dos promesas. Ahora, para concluir, quiero leerles una cita del libro Primeros Escritos. Ya lo estudiamos de la Biblia. Ahora vamos a leer esto, a ver, para sintetizar. Esto se encuentra en el libro Primeros Escritos, páginas 280 y 281. La mujer que escribió esto tenía solo 2 años y medio de educación primaria. Interesante. Dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. ¿Eso está en la Biblia? Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿Está en la Biblia eso? Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados. ¿Eso está en la Biblia, la purificación de borrar los pecados del santuario? Ahora escuchen. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Y luego explica: estaba completo el número de los súbditos de su reino. ¿Qué significa recibir el reino? ¿Estaba completo qué? El número de sus súbditos. Y luego dice: estaba completo el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. Nosotros no vamos a estar en el matrimonio, vamos a estar en la recepción, porque el matrimonio se hace in absentia. ¿Recuerdan la parábola de Mateo 22 cuando se examinaron los mantos a los que vinieron a la boda? ¿A dónde se hace ese examen de los mantos? En el cielo. Pero ¿a dónde están las personas cuyos mantos están siendo examinados? En la tierra. ¿O será que esa parábola Jesús está diciendo que cuando estemos en el cielo, ahora va a venir Jesús y va a empezar a examinar los mantos, y entonces encuentra un hombre y dice: ¿y cómo entraste tú aquí? No. Los mantos que se examinan antes, significa que se hace el juicio, se examina la vida de la persona, y luego cuando se ve que la persona es digna de vida eterna, entonces esa persona es aceptada por Cristo. Cristo se casa con su pueblo en el cielo y luego viene a llevar a su pueblo a la recepción. Sigue diciendo: el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas en su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. ¿Es bíblico eso? Leímos varios versículos. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Mientras Jesús estaba de intercesor, la gente tenía un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. No sobre el pueblo de Dios, sino sobre los impenitentes.
Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible tiempo, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Los santos tendrán que vivir sin ¿qué? Y algunos se asustan. Uy, sin intercesor, ¿qué vamos a hacer entonces? Escuchen bien. Cristo no intercederá por los pecadores, pero sí estará aquí para proteger a su pueblo. Será el protector, porque dice la Biblia que se levantará Miguel para proteger a su pueblo. Así que no hay que tener miedo de ese periodo. Lo que tenemos que estar seguros es que nosotros estamos metiendo nuestros pecados en el santuario y por la gracia de Dios venciendo el pecado en nuestra vida. Sigue diciendo, detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus vestiduras reales. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo rumbo a la tierra para recoger a su pueblo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? ¿Por qué es que Dios abre los libros para mostrar los casos de su pueblo? Porque Satanás dice, todos son pecadores y todos son míos. Así que Dios abre los libros y dice, yo les voy a mostrar al universo que hubo un grupo fiel y otro grupo que profesaba ser fiel pero que no era, para que el diablo no diga que yo hice acepción de personas. ¿Por qué permite Dios que el pueblo de Dios pase por el tiempo de angustia después del cierre de la puerta de la gracia? Porque también quiere tapar la boca a Satanás. Porque Satanás dice, esta gente te sigue mientras pare de sufrir. Pero después de eso, si tú me dejaras quitarles todo y afligirlos a ellos y que la familia los abandone, te maldecirían a tu rostro. Entonces Dios va a decir, así es la cosa. Pruébalos. Y así como hizo Job, el pueblo de Dios hará quedar bien a Dios. Le taparán la boca a Satanás. En las peores circunstancias vindicarán a Dios y demostrarán que en verdad sirven a Dios, no por los panes y los peces, sino sirven a Dios por amor. Aunque me matare, aún confiaré en Él. Dios está tratando de demostrar algo al universo. Ese es el propósito de abrir los libros y el propósito de permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia. A la segunda venida, todos los seres celestiales están convencidos. Ahora voy a introducir el tema de mañana a la tarde. Todo el pueblo de Dios, todos los seres celestiales estarán convencidos que Dios obró bien en cada caso. Porque los seres celestiales habrán presenciado el juicio. ¿A quiénes falta por convencer? A los salvos. Pues nosotros no estuvimos ahí. Hay mucha gente muchos cristianos que se quedaron, que era gente buena. Dice, oye, cuando lleguemos al cielo, ¿y dónde está ese? Y hay otros que eran bien, aparentemente bien malos, y dice, ¿este qué está haciendo aquí? Entonces Dios, durante los 1000 años, va a abrir los libros de nuevo. Y va a decir, ahora ustedes van a examinar los casos de los impíos, y de Satanás y sus ángeles, y ustedes van a ver si yo hice bien en dejar a toda esa gente allá. Y cuando termine el juicio de los 1000 años, el pueblo de Dios estará plenamente convencido de que Dios obró perfectamente en cada caso. En el caso de los impíos y Satanás y sus ángeles.
Y fíjense qué grande es Dios, que después de los 1000 años, Dios volverá a abrir los registros ante todos los impíos cuando resuciten y ante Satanás y sus ángeles para mostrarles que Él hizo todo lo posible por salvarlos, que en su justicia y misericordia hizo lo posible para que se salvaran, pero ellos rechazaron el llamado. Y entonces Satanás y sus ángeles y los impíos quedarán convencidos en cuanto a la justicia y la misericordia de Dios y se inclinarán sus rodillas y con su lengua confesarán que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Por primera vez en toda la historia del universo, todos están acordes de que Dios obró bien en cada caso. ¿Cómo les parece la cosmovisión de la Biblia? Extraordinaria. Juntamos todos los cabos y vemos el panorama del propósito de Dios en todas estas cosas. ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que no ha entregado su vida a Jesús? ¿No lo ha manifestado a través del bautismo, que es el inicio? En ese momento el nombre es escrito en el libro de la vida. Estoy hablando del bautismo por inmersión. No vamos a hacer un llamado largo esta noche, pero tampoco quiero cerrar la reunión sin darle la oportunidad a cualquier persona aquí que no haya decidido todavía entregarse a Jesús y ser bautizado como dice la Biblia. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir: yo quiero recibir esta noche a Jesús como mi Salvador personal? ¿Quiere levantar la mano? Gloria a Dios. Póngase de pie. Algunos de ustedes se van a bautizar mañana. Los que se van a bautizar mañana también se pueden parar, porque ya tomaron su decisión. Por favor, colóquense de pie. No voy a pedir que vengan aquí al frente, pero voy a orar por ustedes. Este joven, yo lo he visto, generalmente se sienta aquí adelante. Presta atención y escucha. Gloria a Dios. Creo que te vas a bautizar mañana, ¿verdad? Sí, dice que sí se va a bautizar mañana. Gloria a Dios. ¿Quién va a seguir el ejemplo de este joven? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tenemos a alguien allá en el balcón también. ¿Alguien más que quiere decirle: sí, ponte de pie? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tienes una pregunta? ¿O es tu decisión? Ah, gloria a Dios. Amén. Quédate parado. Quédate parado. Tienes piernas buenas, fuertes. Ahí tenemos otro que se ha colocado de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos varios. Dios te bendiga. El Espíritu Santo está obrando en los corazones. ¿Qué te detiene? No esperes. ¿Qué razón hay para esperar? Si no decidimos por Jesús en estos tiempos relativamente fáciles, no va a ser fácil aceptarlo en los tiempos difíciles. ¿Alguien más, antes de tener la oración por estas personas, por estas almas preciosas? Jesús hubiera venido para morir por uno solo de estos. Imagínense, por uno solo. Cuán preciosa es un alma para el Señor Jesucristo. ¿Alguien más que quiere decirle sí al Señor Jesús en esta noche? Yo quiero orar por ti en esta noche. No quiero que te vayas sin tomar esa decisión mientras escuchamos las notas del piano. Damos gloria a Dios por los que han respondido al llamado. Tenemos varios esparcidos por diferentes sitios. Tenemos una persona en el balcón también. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En estos momentos quiero tener una palabra de oración. Si alguien durante la oración quiere responder al llamado del Señor y colocarse de pie, por favor háganlo. No se vayan a su casa sin tomar esta decisión de recibir a Jesús como Salvador personal y eventualmente bautizarse para oficialmente unirse con Él. Oremos. Padre, venimos a ti en esta noche agradeciéndote por el mensaje claro de tu Santa Biblia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que viene un tiempo bien difícil, pero te alabamos y glorificamos por eso, porque a través de eso vamos a vindicar tu carácter ante todo el universo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Te doy gracias, Señor, por estas almas que han respondido a tu llamado. Hay varias de ellas que son nuevas, que no se han parado en ningún otro llamado. Te glorificamos por ello.
Te pido, Señor, que tú las bendigas, que muy pronto puedan sellar ese pacto con el Señor Jesús. Hay otras personas aquí en esta noche que algo está impidiendo que tomen la decisión. Hay algún obstáculo. No sé qué será, pero sí sé que el maligno está obrando aquí al mismo tiempo que el Espíritu Santo, tratando de desanimar. Te ruego, Señor, que en este mismo instante, si hay alguien más aquí que está escuchando tu voz, está escuchando la voz del Espíritu Santo, te ruego que tú le ayudes a esta persona a responder colocándose de pie en estos momentos. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estoy orando por todos los que han estado respondiendo a los llamados.